Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Collier Landry. Para este caso nos ubicamos en el año 1989 en Mansfield, Ohio. Collier Landry tenía 11 años para el momento de los hechos y vivía con sus padres y su hermana. Mayoritariamente pasaba sus días con su madre, ya que su padre John trabajaba mucho. Su madre se llamaba Noreen y su padre John. John era médico, un médico bastante conocido, y casi todos los ciudadanos de Mansfield habían pasado alguna vez por su consulta. Un día John recogió a Collier del colegio y antes de irse a su casa lo llevó a casa de una mujer. Esta mujer era Sherry, ella tenía 2 hijos, pero Collier desde el coche sintió que la manera en la que ellos estaban hablando era como muy cariñosa. Esto no fue solo una vez, fueron varias veces, y una de esas visitas Collier se dio cuenta de que su padre y Sherry, esta mujer, se estaban besando. Además, en ese mismo momento se dio cuenta de que Sherry llevaba un anillo que él estaba seguro que era de su madre. Un día, cansado de ver estas visitas y de lo que su padre le estaba haciendo a su madre, decide confesarle a su madre lo que sabe. Ella se quedó muy dolida, pero no porque su marido le estuviera siendo infiel, porque ella ya lo sabía, sabía que él tenía varias amantes, pero sí estaba muy dolida de que su hijo se enterara. John era un hombre que trataba muy mal a sus hijos y a su mujer, y también era muy bruto con ellos. Entonces la mujer pues llegaron como a especie de un acuerdo. Ella le dijo: vale, tú puedes verte con otras mujeres, puedes tener amantes, a nosotros nos vas a tratar bien, eso sí, la única condición era que los niños no se enteraran de lo que estaba pasando. Ese día que Collier habló con su madre, cuando John llegó a la casa, Noreen lo enfrentó y le dijo pues que cómo había hecho eso, que no había respetado el acuerdo al que habían llegado y demás. Ellos empezaron a discutir y Noreen le pidió el divorcio. Siguieron discutiendo, pero finalmente llegaron al acuerdo de divorciarse. Eso sí, lo harían en el año 1990, a principios del año, porque quería que los niños pues pasaran como sus últimas navidades en familia. Llegado el momento, John empezó a cambiar, pero empezó a cambiar a peor. Trataba muy mal a sus hijos y a su mujer, e incluso empezó a decirle a Collier que él sentía vergüenza de Collier, porque Collier era un niño al que le gustaba leer y hacer otro tipo de cosas, y no pues lo que le gusta como a todo el resto de los niños, tipo el fútbol americano y demás, sino que era un niño más sensible que le gustaba hacer otro tipo de cosas, y su padre le decía que sentía vergüenza de él. Nos ubicamos en noviembre del año 1989, Collier está en el colegio, llega a la salida y Noreen va a recogerlo. Una vez ellos están solos en su intimidad, pues Noreen le dice a Collier que quiere que sepa que ella nunca lo dejaría atrás, que ella nunca se iría por su propia voluntad, y que si en algún momento su padre le dice que ella se había ido, quería que supiera que es que el padre le hizo algo o mandó a alguien para que se lo hiciera. Collier era un niño bastante inteligente a pesar de tener tan solo 11 años, y cuando su madre le dijo esto, pues él decidió apuntar en un folio, en una hoja de papel, varios números de teléfono. Estos números de teléfono sobre todo eran de vecinos, de amigos de su madre e incluso de las madres de sus propios amigos. Él apuntó todo esto en el folio, lo dobló muy bien y lo escondió dentro de un peluche de Garfield con el que él dormía. Un día John le dice a Collier que tiene que ir con él, que van a salir juntos a hacer unos recados y bueno, pues que tiene que ir con él. Cuando ellos están en el coche, John le dice a Collier que su madre pues era una persona que le iba a arruinar la vida, que ella se estaba portando muy mal, e incluso le dijo que muchas veces John trataba mal a Collier por culpa de su madre. Algo que a mí se me hace bastante llamativo es que Collier, a pesar de que tenía tan solo 11 años, no le hizo caso a lo que estaba diciendo su padre, pues es muy normal que los niños se guíen mucho pues de lo que le dicen sus padres, es obvio, son sus referentes. Entonces Collier, algo sorprendente para mí es que no lo hizo. Él le dijo sí, le dio toda la razón, pero él siguió
pues firme en su pensamiento de que aquí el malo era su padre y el que los trataba mal era su padre. Un dato bastante importante es que ese día, por favor recuerden este dato, ese día van juntos hasta una tienda y John compra una lona azul y una alfombra verde. Con todo esto llegamos al 30 de diciembre del año 1989. Collier está en su casa con sus padres, con su hermana, y también se le une un poquito más tarde la abuela paterna, es decir, la madre de John. Ella llega pues porque se va a quedar cuidando a los niños porque Noreen y John van a salir a hacer unos recados. Noreen se despide de Collier, le da un beso, le dice que lo quiere mucho y se va. Los niños se quedaron con la abuela, a cierta hora de la noche se van a dormir y durante la madrugada, más concretamente a las 3:18 de la madrugada, Collier se despierta porque escuchó un fuerte grito de una mujer y él automáticamente pensó en su madre. Tras ese grito se escuchan dos golpes bastante fuertes, secos y muy seguidos, y Collier sintió como el impulso de levantarse e ir a mirar qué estaba pasando y si su madre estaba bien. Pero obviamente hay que tener en cuenta de que era un niño de 11 años y lo que pasó pues es que se asustó y se escondió debajo de las mantas. Él decide esconderse debajo de las mantas, hacerse el dormido, pero tenía los ojos algo abiertos. Por eso, él pudo ver cómo la puerta de su habitación se abrió, su padre entró y se quedó un tiempo mirando para él, como él estaba supuestamente durmiendo. Obviamente Collier estaba muerto del miedo, pero aún así aguantó y se hizo el dormido todo el tiempo que su padre lo estuvo mirando. Él estaba tan quieto, tan asustado, que terminó quedándose dormido. A la mañana siguiente, pues él se despierta bastante desesperado y va en busca de su madre. Él empieza a buscarla por toda la casa, llega hasta la habitación donde duerme su madre y se da cuenta de que la cama está deshecha. Esto era bastante raro porque normalmente Noreen era de las primeras que se levantaba y lo primero que hacía era hacer la cama. Entonces ya esto era bastante extraño. Collier fue hasta donde estaba su padre, le preguntó que dónde estaba su madre y él le dijo pues que habían discutido por la madrugada y que ella se había ido, pero que seguro que pronto volvería. Collier, a pesar de que él supuestamente estaba durmiendo, decide enfrentar a su padre y le dice que qué pasó anoche, que qué habían sido esos golpes. Su padre le dice pues que simplemente habían estado discutiendo, que su madre le tiró el bolso, que es el golpe que se escucha, y pues ya después ella se fue y no había vuelto. Collier, no conforme con la respuesta de su padre, le dijo: ah sí, y te tiró el bolso 2 veces, porque se escucharon 2 golpes, y John no hacía más que ponerle excusas pues para que él se quedara callado y dejara de preguntar. Pero Collier pues no estaba conforme con esto y quería seguir en busca de la verdad. Entonces él seguía preguntando y John no hacía más que ponerle excusas. Collier le dijo: vale, pues si se fue por ella misma y no ha vuelto, habrá que denunciar porque le puede pasar cualquier cosa. Y John es cuando le dice que él no va a denunciar nada, que no va a denunciar su desaparición porque se fue por ella misma. Collier sabía que aunque habían vivido muchas peleas, Noreen nunca se iba. Además, él tenía bastante presente lo que Noreen le había dicho cuando lo recogió del colegio, que ella nunca lo dejaría solo y que si ella se fuese es que su padre le hizo algo. Esa noche, cuando su padre ya estaba durmiendo, Collier se despierta, saca el papel del peluche de Garfield y llama a todas las personas que tiene apuntadas. Él a todos les dice pues que su madre había desaparecido, que él no podía llamar a la policía, pero que por favor lo hicieran por él. Es así como a la mañana siguiente la policía ya se presenta desde bastante temprano en la casa de la familia. Para cuando la policía llega a la casa ya John no está trabajando y los niños están al cuidado de la abuela paterna, es decir, la madre de John. Ella pues cuando abre la puerta y ve que es la policía empieza a ponerse muy nerviosa, mira para Collier y le dice: ¿qué hiciste? ¿Por qué llamaste a la policía? Esto es algo bastante extraño porque ¿cómo es que la abuela llegó a la conclusión de que Collier había llamado a la policía? Y de él por qué. Es decir, esto dejaba ver que la abuela sabía lo que había sucedido y que si alguien había llamado a la policía era Collier. La abuela tenía una actitud bastante extraña con la policía, pues ella todo el tiempo intentaba que se fueran. Collier, siendo muy valiente, porque yo no lo hubiera hecho, la verdad,
pues él empezó a contarle al detective todo lo sucedido, incluso delante de su abuela. Aunque el detective no lo creyó mucho, pensó en que probablemente estaría exagerando y que su madre se había ido. El detective dio una vuelta por la casa y no vio nada exageradamente extraño. ¿Por qué exageradamente? Porque sí que encontró las pertenencias de Noreen, encontró pues su bolso, todas sus cosas, que si se hubiera ido, pues obviamente se las hubiera llevado. Pero aún así lo dejó pasar y se fue. Collier pues sintió un gran palo, él sentía que estaba solo en esto, que nadie lo iba a ayudar, por lo que a la noche siguiente otra vez volvió a llamar a todos los contactos que tenía apuntados. Él volvió a decirle que a su madre pues le había pasado algo, que había desaparecido y que tenían que ayudarlo. ¿Por qué Collier llamaba a amigos y vecinos y no a sus propios familiares? Pues bien, esto era porque cuando todo sucedió supieron pues la desaparición, que Collier estaba llamando a la policía, todo lo que Collier estaba diciendo, pues los familiares no lo creyeron la versión de John todo el tiempo. Entonces Collier sentía que si alguien lo iba a ayudar, no era de la familia. Como les digo, John esa noche pues había vuelto a llamar a todos los contactos y a la mañana siguiente otra vez la policía se presentó en la casa de la familia. John pues últimamente, ya hablaremos un poco más adelante del por qué, no aparecía casi que ni por la casa, se podía pasar días e incluso una semana sin ir por su casa. Entonces él no estaba y es por esto que Collier se atrevía a hablar abiertamente, incluso delante de su abuela, de lo que estaba sucediendo. La abuela de Collier todo el tiempo intentaba que él se callara, que no hablara con la policía, y el detective se dio cuenta de esto. Es por eso que en un despiste de la abuela, que se dio la vuelta, el detective le dio a Collier pues una tarjeta de contacto donde decía su nombre y su número de teléfono, y le dijo: cuando estés en un lugar seguro me llamas y me lo cuentas todo. Pasadas las vacaciones, Collier vuelve al colegio y lo primero que hace es pedirle al profesor utilizar el teléfono del colegio. Él va hasta el teléfono, llama al detective y ahí es cuando le cuenta todo lo sucedido muy detallado. Esto hace pues que la policía, el detective, crea la versión de Collier y tome el caso como real. El detective empezó a investigar en los tiempos que Collier le había dado y con todo lo que había sucedido, y todo cuadraba perfectamente. Además, por ese mismo tiempo, la familia de Noreen había puesto una denuncia por desaparición. Esto todavía lo hacía muchísimo más extraño, porque la familia de Noreen sabía que ella no se iba a ir de la casa y que mucho menos lo haría sin avisar y dejando a sus hijos. Cuando el detective se empieza a involucrar al máximo en el caso, está descubriendo muchísimas cosas. Su superior le dice que tiene que dejar el caso, que este caso pues no tiene nada que hacer, que simplemente Noreen se fue y no hay nada que investigar. ¿Esto por qué? Pues como les dije antes, John era bastante conocido y muy apreciado por el pueblo. Además tenía una muy buena relación con el superior del detective. El detective sentía que algo estaba pasando, es por eso que él no dejó la investigación, sino que siguió investigando, pero en la sombra, por así decirlo. Su superior no sabía que él seguía investigando este caso, pero así lo estaba haciendo. Tenía llamadas muy seguidas con Collier para que Collier le contara todo lo que estaba sucediendo en la casa, si había descubierto cualquier cosa, y eso sí, el detective siempre le decía a Collier que tenía que tener muchísimo cuidado y ser muy prudente, porque Collier muchas veces pues se envalentonaba y quería enfrentar a su padre. En una de estas llamadas, Collier le cuenta al detective que su padre está como cambiando de actitud, que ahora pues se llevan como mejor, que ya no pelean tanto, que ya no se está portando tan mal con él, y pues que esto se le hace muy extraño. Un día John va a recoger a Collier al colegio y tras recogerlo van a una gasolinera a poner gasolina al coche. John se baja, está haciendo pues todo esto, poniéndole gasolina al coche, yendo a pagar y demás, y Collier, que está al lado del maletín de trabajo de su padre, decide rebuscar en el maletín y dentro se encuentra una foto de John con la mujer con la que le estaba siendo infiel a su madre, con Sherry. En la foto no solo aparecen ellos dos, sino que también aparecen los dos hijos que tenía Sherry. Además de esto, también se podía ver perfectamente que Sherry estaba embarazada. No solo encontró esta foto, sino que encontró también
papeles y propagandas de una vivienda que ni siquiera estaba en donde ellos vivían. Collier le contó esto que había visto al detective y el detective se puso manos a la obra, pero obviamente, como les dije antes, en la sombra. Él empieza a investigar por qué de esa casa, dónde está esa casa, y así es como se da cuenta de que John ya no está trabajando en el centro médico de Mansfield, sino que estaba trabajando en un centro médico de Erie, Pensilvania. Es por eso que John hacía días e incluso semanas que no iba por su casa. El detective empezó a investigar más a fondo sobre la casa, la propaganda que había encontrado Collier, y se da cuenta de que John había comprado una casa en Erie, Pensilvania, donde estaba trabajando, y era una casa como muy lujosa. Él se pone en contacto con la inmobiliaria y también descubre que la casa había sido comprada antes de la desaparición de Nori. Cuando el detective se pone en contacto con la inmobiliaria, llega hasta la persona que le vendió la casa. Esta mujer le dice al detective que John, antes de comprar la casa, cuando estaba mirando la casa y demás, le hizo unas preguntas extrañas. Estas eran que qué se podía encontrar en el sótano, que si podía hacer excavaciones en el sótano y que si hiciera estas excavaciones, que qué se encontraría. Estas preguntas podrían ser muy normales, pero teniendo en cuenta de que su mujer había desaparecido y que probablemente él podría haber tenido algo que ver, pues llaman bastante la atención. El detective, ya con toda esta información, todas estas pruebas, decide contarle a su superior que él ha seguido investigando todo lo que había encontrado, y ahí es cuando se dan cuenta de que algo estaba pasando. Con todo esto nos ubicamos ya el 23 de enero del año 1990, tan solo un día después de que el detective le contó todo a su superior. Collier llama al detective y le dice que tiene mucho miedo, que su padre le había dicho que deberían hacer juntos, solo Collier y John, padre e hijo, un viaje a Florida, que esto era para relajarse, que las últimas semanas habían sido muy duras y que iban a ir a los parques de Orlando. Collier, como les digo, estaba muy asustado. Lo primero que él pensó es que su padre probablemente quería deshacerse también de él. Es por eso que él lo primero que hace es llamar al detective y el detective da parte a los servicios sociales. El día 24 de enero, al día siguiente de esta llamada, los servicios sociales se presentan en casa de John y se llevan tanto a Collier como a su hermana. Ese mismo día, 24 de enero, piden un registro para la casa de Pensilvania. Ellos van a la casa, hacen todo este registro y donde más se centran es en el sótano. En el sótano se encuentran en el suelo una alfombra verde, la misma que habían comprado John y Collier, y esta estaba tapando hormigón que estaba fresco. La policía obviamente quitó todo este hormigón que, como les digo, aún estaba fresco, y ahí encontraron el cuerpo sin vida de una mujer envuelto en una lona azul. Todos los detalles que Collier había dado. Las pruebas de ADN para ese entonces aún estaban en desarrollo, e incluso en los sitios más pequeños, como por ejemplo Mansfield, no estaban acostumbrados a trabajar con ella. Pero obvio, por todo lo que había pasado en el tiempo, todas las declaraciones que había dado Collier y todo lo que habían encontrado, era más que obvio que John tenía algo que ver. John fue detenido, todo fue bastante rápido, ya que el juez no dudaba de que John tenía algo que ver con la desaparición de su mujer, aunque, como les digo, las pruebas de ADN no estaban todavía muy avanzadas. A esto fue a lo que se agarraron los abogados de John. Ellos empezaron a decir que ese cuerpo no era Noreen, que él no había hecho nada, que ese cuerpo probablemente lo había dejado ahí los propietarios anteriores de la casa. Collier declaró en el juicio contra su padre. Los investigadores le dijeron que no tenía por qué hacerlo, que ellos tenían las pruebas suficientes y que podrían leer ellos mismos las declaraciones que Collier había dado. Pero él, como les digo, con tan solo 11 años, que es lo que más me impresiona, él dijo, pues no, yo quiero enfrentarlo y quiero declarar él viéndome a la cara, y así lo hizo. Collier contó todo lo sucedido con muchísimos detalles, como siempre. Se mostraba muy seguro y tras varios días de juicio el juez declaró a John culpable. La sentencia no la dijeron en ese mismo momento, la dirían más tarde, y los abogados de John apelaron esta sentencia diciendo que habían inconsistencias en la investigación. Ellos dijeron que no habían suficientes pruebas y que este juicio estaba como mal hecho porque estaban centrándose en las declaraciones
declaraciones de un niño que tan solo tenía 11 años. Ellos pues decían esto a modo de es un niño, se puede inventar muchas cosas, puede fantasear, pero obviamente esto no le sirvió para nada porque John fue enviado a la cárcel. Igualmente, durante muchos años, ellos cada que podían apelaban. 4 años más tarde, ellos seguían apelando la sentencia y lograron abrir el caso. El caso se abrió porque los abogados de John estaban exigiendo que exhumaran el cuerpo y que le hicieran las pruebas de ADN, porque ya para ese momento ya estaban más desarrolladas. Esto a mí me parece completamente absurdo porque obviamente hicieron las pruebas de ADN al cuerpo y efectivamente era el cuerpo de Noreen. Entonces no entiendo para qué estás apelando tanta guerra para que le hicieran las pruebas de ADN si tú mismo sabes que es el cuerpo de tu mujer. Como les había dicho antes, los servicios sociales se llevaron tanto a Collier como a su hermana. Ellos fueron separados, no crecieron juntos. Collier encontró una familia muy buena con él, que lo ayudó, que lo apoyó y lo guió para cumplir todos sus objetivos. Y esto ha hecho que a día de hoy Collier sea guionista e incluso hizo su propio documental hablando de este caso. John durante muchísimos años no paró de mandarle cartas a Collier pidiendo que por favor declarara a su favor para que pudiera salir de la cárcel. Obviamente Collier esto no lo hizo nunca. Collier fue a ver a la cárcel a John porque quería como enfrentarlo y que él mismo le dijera el por qué le hizo eso a su madre, qué motivos tenía, pero John solo le puso excusas, intentó justificarse de un montón de maneras, por lo que Collier se enfadó y se fue. Collier se quitó el apellido de su padre, se dejó solo el de su madre y John fue condenado a 20 años de prisión. Él cumplió toda su condena y actualmente está en libertad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.